quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah a quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador y Sustentador, quien es misericordioso con la creación, especialmente misericordioso con los creyentes, pero también es rápido en ajustar cuentas y es castigador con quienes los merecen. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien sigue el ejemplo de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, se salva a sí mismo y sigue el camino recto. Quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y a su enseñanza, y desprecie sus enseñanzas y su forma de vida, se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, sepan que la mejor palabra es la palabra de Allah y la encontramos en el Sagrado Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y la encontramos en su sunnah auténtica. La mejor de las obras es la obediencia y la peor de las obras es la innovación, los inventos en asunto de din, de religión. Hermanos y hermanas, voy a empezar esta jutba con un pequeño regaño. Y esto es que la mezquita tiene una forma, una sacralidad y por lo tanto un protocolo correcto de comportamiento. Y cuando venimos al Salatul Jumu'ah, la oración del viernes, no es como la oración del Dhuhr que tiene 4 rak'at, sino que la oración del Jumu'ah tiene 2 rak'at y tiene 2 jutbas antes, la primera jutba y la segunda jutba luego de que se levanta el imam. Y por lo tanto, quien venga a la mezquita para hacer el Salatul Jumu'ah, no es lícito, si el imam ha comenzado la jutba, que se quede afuera conversando. No es lícito y pierde la recompensa de Salatul Jumu'ah. Y es una falta de respeto a la casa de Allah y una falta de respeto al imam que ha comenzado. No importa el idioma en el que esté hablando. No importa si lo entienden o no lo entienden, de la misma manera que el musulmán nuevo no comprende los significados del Surat al-Fatiha cuando lo está recitando, no importa, debe hacer su salah en idioma árabe. De la misma manera, cuando el imam ha comenzado la jutba, no puede quedar nadie del lado de afuera hablando porque no entiende la jutba. Debe ingresar en silencio y comenzar este gran acto de adoración. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Y dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: oh seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman unos a otros los derechos, y respeten ustedes los lazos familiares. Sepan que Allah los observa. Hermanos y hermanas, nuestra jutba de hoy es sobre las virtudes, enormes virtudes que tiene este mes en el que nos encontramos, que se llama Muharram y es el primer mes del año lunar. Allah Azza wa Jal, cuando creó los cielos y la tierra, decretó que los meses en nuestro planeta fueran 12 meses. Y el primero de esos meses es el mes de Muharram. Y es uno de los meses sagrados que se menciona en el Sagrado Corán. Y como todo lo sagrado tiene una gran recompensa respetarlo y ahondar y hacer más buenas obras en este mes. Y este mes nos recuerda una batalla épica. Una batalla que se repite siempre en las historias del Sagrado Corán. Y una batalla que se repite en la historia y una batalla que se repite día a día en nuestras vidas. Y es la batalla entre la verdad y la falsedad. La batalla entre la obediencia a Allah y la desobediencia. La batalla entre aquellos que son los aliados de Allah y aquellos que son los aliados de Shaitán. En este mes sucedió una de estas grandes historias. En este mes Allah Azza wa Jal nos recuerda cómo envió a uno de sus profetas, y uno de los grandes profetas, al cual Allah Azza wa Jal le habló directamente. Y Moisés escuchó la palabra de Allah directamente. Allah Azza wa Jal envía al profeta Moisés y le dice: ve y libera al pueblo de la gente de Israel que está siendo esclavizada por el pueblo egipcio de Faraón. Una misión.
Allah Azza wa Jalla lo envía con una misión. Y por favor, en este momento, en esta jutba, cuando escuchemos la palabra los hijos de Israel, no nos estamos refiriendo a ese país opresor actual, sino que cuando escuchamos los hijos de Israel nos estamos refiriendo a los creyentes, a los monoteístas de esa época. Ellos eran los musulmanes de esa época. Creían en un solo Dios y seguían a un profeta. Allah Azza wa Jalla lo envía a Moisés para que libere ese pueblo. Y lo envía con milagros para que Faraón vea que él era enviado de Allah y libere ese pueblo, que deje de oprimirlo. Pero Faraón, en vez de responder al llamado de Allah, en vez de someterse a la orden de Allah, en su soberbia, dice: Ana rabbukumul a'la. Yo soy vuestro Señor, el más alto. Yo soy vuestra divinidad. No veo aquí entre ustedes otra divinidad que no sea yo mismo. Quizás por estas frases que Allah Azza wa Jalla nos recuerda en el Sagrado Corán, hasta podamos decir que Faraón fue uno de los seres más soberbios y más tiranos y más altivos que nos recuerda la historia. Y en vez de liberar al pueblo de Israel, al revés, comenzó a perseguirlo, a torturarlo, a asesinarlo. Y lo mismo con el profeta de Allah, Moisés. Y cuando la persecución ya fue tanta, la matanza ya fue tanta, Allah Azza wa Jalla le ordena al profeta Moisés que salga con el pueblo por la noche, escondidas, para huir de esa persecución y de esa matanza. Y cuando Faraón se da cuenta, en vez de dejarlos ir, junta todo su ejército, para perseguirlos, alcanzarlos y masacrarlos. Pero Allah Azza wa Jalla no iba a dejar a su profeta y a los creyentes abandonados. Y Allah Azza wa Jalla nos narra la dificultad de ese momento. Ese pueblo que había sido esclavizado durante años, cuando están huyendo, ven un enorme ejército a sus espaldas que los está por alcanzar. Desesperados. Ellos eran esclavos, no tenían nada con qué defenderse ante un ejército poderosísimo. Allah Azza wa Jalla nos narra y dice: cuando los dos grupos se divisaron, los seguidores de Moisés exclamaron: seremos alcanzados. Estaban desesperados. Ya pensaban que los iban a alcanzar y los iban a exterminar. Pero Moisés, confiando en su Señor, dijo: no nos van a alcanzar, pues mi Señor está conmigo y Él me indicará qué hacer para salvarnos. Y así fue como Allah Azza wa Jalla le inspiró a Moisés que con el cayado, con la vara que llevaba en la mano, golpeara la orilla del mar. Y el mar se abrió, dejando un camino para que ellos pasaran. Y a cada lado el agua se contenía y se movía como grandes montañas. Y esa gente que había sido esclava durante años, décadas, empezó a caminar temeroso. Y Faraón y su ejército veían ese milagro. Y a pesar de eso no creían. Y a pesar de eso no se sometían a Allah. Y dijeron: los vamos a perseguir igual, y cuando los alcancemos los vamos a aniquilar. Y cuando los creyentes terminaron de cruzar el mar, y estaban cruzando el mar los opresores, el Faraón y su pueblo, su ejército, Allah Azza wa Jalla cerró el mar. Y el agua cayó sobre ellos y los ahogó a todos. Y en ese momento Faraón dijo: ahora creo en el Señor de Moisés. Pero Allah Azza wa Jalla no aceptó su arrepentimiento y su creencia. Y le dijo: ¿ahora crees después de todo lo que hiciste? Tu cuerpo va a ser salvado como ejemplo de lo que sucede a los opresores. Esa historia sucedió en este mes, el mes de Muharram. Y nos cuenta la historia entre los opresores y los oprimidos, los que siguen la verdad y los que la rechazan. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó a Medina, encontró que los judíos ayunaban este día, el 10 de Muharram.
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó, ¿por qué ayunan ese día? Y los judíos le dijeron, porque este día es el día en el que Allah salvó al pueblo de Israel de las manos de las huestes del faraón. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dijo? Dijo, nosotros tenemos más derecho de honrar y seguir a Moisés que ustedes. Nosotros estamos más cerca de la creencia y la práctica de Moisés que ustedes, porque los judíos de esa época ya estaban rechazando al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dijo, y ayunó ese día. Y dijo, si Allah me da vida el año que viene, ayunaré el 9 y el 10. Y así fue como el profeta sallallahu alaihi wasallam inició esa sunnah, recordando ese día y esa historia, esa batalla épica entre el bien y el mal, entre los que siguen el mensaje de Allah y entre quienes los rechazan, entre quienes son humildes y entre los que son opresores y tiranos. Y por eso es que los musulmanes ayunamos ese día, siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sabiendo que recordamos este día. Y el día 10 de Muharram va a ser el próximo lunes, 3 de noviembre. Quien quiere ayunar solamente ese día sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ayunar ese día borra los pecados de todo el año que está corriendo. Esto es lo que nosotros recordamos en ese día. Una secta hizo de ese día una fiesta particular, porque ese día, el día 10 de Muharram, 61 años después de la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue martirizado el Hussein, nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y radiyallahu anhu, con el Hussein, por unos opresores y tiranos también de la época. Y todos los musulmanes de Ahlus Sunnah wal Jama'ah que amamos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amamos también su familia, porque es parte de nuestra fe, así como amamos al profeta, amar también su familia. Y también nos duele la muerte del Hussein, y pedimos a Allah azza wa jal la misericordia sobre el Hussein, y pedimos también que sea severo con aquellos que lo martirizaron. Pero no hacemos de ese día nada distinto que lo que hacemos de cualquier otro día en el que murió cualquier otro mártir musulmán. ¿Acaso no murió Ali radhiallahu anhu también mártir asesinado? ¿Acaso no murió Omar radhiallahu anhu mártir asesinado? ¿Acaso no murió Uthman radhiallahu anhu mártir asesinado? Y los mártires de Badr, y los mártires de Uhud, y tantos otros familiares también del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que murieron mártires. No tomamos una persona y un momento especial y hacemos de ello una festividad y una cantidad de ritos que son el Islam ajeno completamente de ellos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba muriendo su hijo pequeño, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: nuestro corazón está triste, pero no decimos sino lo que agrada a nuestro Señor. Y en un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: a quien le llega una musiba, es decir, algo muy terrible, y dice: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ciertamente de Allah somos o provenimos y a Él retornaremos. Él nos creó y a Él volvemos, y Él es quien nos va a juzgar. Quien diga eso, Allah azza wa jalla le da una enorme recompensa. Eso es lo que nosotros decimos ante estas situaciones. Toda otra manifestación prohibida por el Islam y prohibida por el profeta sallallahu alaihi wasallam, como rasgarse las vestiduras, golpearse el pecho, gritar sollozando, cortarse como podemos ver
lamentablemente en la televisión y quieren mostrar que esos somos los musulmanes y los musulmanes de eso no tenemos absolutamente nada que ver. Nada de eso tiene que ver con el Islam y lo desmentimos y lo rechazamos. Aquí y a cada persona que nos pregunte, porque lamentablemente nos dicen ¿por qué los musulmanes hacen eso? Porque esa gente se corta con cuchillos a sí mismo y corta a sus hijos. Subhanallah, que Allah les guíe. El Islam de eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que nosotros recordamos en ese día, como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es esa batalla épica entre el bien y el mal, y ayunamos siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que hermanos y hermanas, no pierdan la ocasión de obtener esta gran recompensa y reflexionar ese día en qué orden le dio Allah Azza wa Jal a ese pueblo. ¿Qué orden le dio Allah Azza wa Jal a ese profeta que se lleve a su pueblo del lugar donde estaba siendo oprimido? No les dijo que hicieran una manifestación y que lucharan para tomar el gobierno. Y al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando lo estaban persiguiendo en la Meca, no le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam que eran una minoría y no tenían con qué combatir, que se levantaran contra el pueblo de Quraysh. No, le dijo que emigraran. Y no hay un lugar en la tierra que sea más sagrado que la ciudad de la Meca, y Allah le dijo al profeta que se fuera de allá. Y por Allah, y esta es una reflexión mía personal y puede que esté equivocado, pero ni Quraysh ni Faraón hicieron a un pueblo lo que hoy le están haciendo los israelíes al pueblo de Palestina. Entonces, mi conclusión es que la gente tiene que irse de ese lugar, tiene que salir de ese lugar. Palestina no es más sagrado que la Meca, y Allah Azza wa Jalla le dijo al profeta que se fuera en ese momento. Nuestra responsabilidad y nuestra falta y nuestro pecado es que no estamos abriendo nuestras puertas y nuestras manos para nuestros hermanos que están siendo masacrados en ese lugar. No para enviarles armas, ellos no pueden defenderse. Lo que nos enseña la sunna del profeta Muhammad, el sagrado Corán, es que en ese momento la gente tiene que irse, defender la vida, proteger la vida. ¿Cuántas generaciones vamos a seguir esperando? Niños sacrificándose y muriéndose por esa gente que no tiene misericordia. ¿Cuántos niños más vamos a exponer? Y vamos a clamar justicia ¿a quién? Quiere Allah Azza wa Jal fortalecer nuestro corazón. Quiere Allah Azza wa Jal darnos comprensión del Corán y de la Sunna. Y hermanos y hermanas, no dejen de ayunar ese día y reflexionar sobre esa situación.